Efesios 6:4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Colosenses 2:21. Padres, no esperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué es exasperéis? Ahorita vamos a ver. Muy bien, buena pregunta. Vamos a ver de una vez. ¿Qué Ajá. es exasperar? Si hubiera alguna maestra aquí, hombre, que nos pudiera decir eso. Es que no hay. No, pues, entonces, Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya van Sí, ofendiendo. hombre, ya están ofendiendo ahí. Perdón, hermana linda, mire pues. Exasperar no es molestar, Josué. ¿anda? Exasperar es molestarlo. Pues eso es lo que vos sabés o cómo es el asunto. Sí, o y si no te lo busco, aquí parece el diccionario. Sería bueno ver qué es exasperar. Los dos versículos tienen relación, ¿verdad? Dice, padres, no provoquéis a ira, dice Efesios 6:4, y en Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Entonces vamos a ver la definición literal que dice, ¿no? Pereza. Provocar gran irritación o enfado. Sentir gran irritación, dice. Pues es molestar al punto de que se enojen, Enfadar. Ujú. hacerlos enojar, ¿verdad? Muy bien. ¿Está bien así, hermana Elena? ¿Sigo? No, sí, ya Algo que entendí. si estaba bien la explicación. Ajá, sí, ajá. Amén. No es Ajá. esperar, desesperar. O sea, exasperar es enojar, hacer enojar a la gente. Sí, ajá, amén. Amén. Dice, con excepción del libro de Proverbios, el Antiguo Testamento parece ser que no nos provee mucha enseñanza en cuanto a la crianza de los hijos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Pablo escribió algo en cuanto a cómo uno debe comportarse como padre. La mayoría de los libros en el mundo les enseñan a los hijos cómo deben comportarse como hijos. Muy pocos libros les enseñan a los padres a cómo comportarse como padres. La mayoría de la gente se enfoca en la enseñanza para los hijos, pero el Nuevo Testamento presta mucha atención a las enseñanzas para los padres. No presta mucha atención a la enseñanza sobre cómo comportarse como hijos. Aunque sí nos enseña algo en cuanto a los hijos, el énfasis no está en los hijos. El libro de Efesios, al igual que Colosenses, enfatiza más el hablar a los padres que a los hijos. Debemos aprender a ser buenos padres porque Dios presta más atención a los padres que a los hijos. ¿Sigo o voy a seguir leyendo? Sí, mi hermana aquí van a leer también. Sí, tratamos. Si tratáramos de resumir lo que la Biblia dice acerca de cómo ser padres, veremos que entre las muchas cosas que deben hacer los padres, su deber más importante es criar a sus hijos en la enseñanza y amonestación del Señor, sin provocarlos a ira ni desalentarlos. Esto quiere decir que los padres deben ejercer dominio propio y no pueden ser negligentes en ningún sentido. Esto es lo que Pablo enseña al respecto. Si bien es muy difícil ser esposo o esposa, espero que se den cuenta que hay algo más difícil todavía, ser padres. Ser un esposo o una esposa involucra a dos personas nada más, mientras que ser padre involucra a más de dos personas. Ser un esposo o una esposa es una cuestión que atañe a nuestra felicidad personal, pero al ser padres determinamos el bienestar de la siguiente generación.
Son los padres de hoy quienes llevan sobre sí la responsabilidad del futuro de sus hijos, los cuales conforman la siguiente generación. ¿Quisiera ayudarnos a leer, hermano Mario? Con gusto, hermano, claro que sí. Dice, tenemos que comprender la seriedad que reviste tal responsabilidad. Dios ha colocado el cuerpo, el alma y el espíritu de una persona, incluso su vida entera y porvenir, en nuestras manos. Nadie influye tanto ni controla tanto el futuro de una persona como sus padres. Es casi como que si los padres pudiesen decidir si sus hijos irán al cielo o al infierno. Tenemos que aprender a ser buenos esposos y buenas esposas, pero sobre todo tenemos que aprender a ser buenos padres. Estoy persuadido que la responsabilidad de ser padre es aún mayor que la de ser cónyuge. Mensajes para edificar de los creyentes de los creyentes nuevos, volumen 2. La alabanza poética de María está compuesta de muchas citas del Antiguo Testamento. Esto indica que ella era una mujer piadosa, apta para ser un canal para la encarnación del Señor. Esto también indica que el Señor Jesús crecería en una familia que estaba llena del conocimiento y del amor de la palabra, de la santa palabra de Dios. Aunque María era una mujer joven, conocía muy bien el Antiguo Testamento y podía citar versículos. De ahí al alabar a Dios. En realidad su alabanza estaba compuesta de las citas de las Escrituras. Sin duda, ella era la persona adecuada para que Dios la usara para la concepción del Salvador, quien iba a nacer. ¿Continuó? Perdón. Dele. Ok, gracias. Ahí voy con mi carro. Antes de que María fuese visitada por el ángel para recibir las noticias acerca de la concepción del Salvador hombre, ya estaba llena del conocimiento de la palabra de Dios. Muchos versículos de las Escrituras habían sido absorbidas en su ser. Por lo tanto, en el momento adecuado, ella podía difundir lo que había en ella mientras ofrecía su alabanza a Dios. La alabanza de María indica que si queremos ser usados por Dios, necesitamos satisfacer ciertos requisitos. Un requisito consiste en conocer adecuadamente la palabra de Dios. Yo espero que los jóvenes en particular aprendan de María al respecto. Tienen la intención de ser usados por el Señor para producir algo del Señor, incluso en un sentido espiritual, concebir al Señor Jesús y darle a luz. Si es así, entonces necesitan ser competentes al estar llenos de las Escrituras, llenos de la palabra de Dios. Amén. Amén, hermano, gracias. Amén, hermanas y hermano Mario. Pues qué interesante esta lectura. Recordémonos que habla de más que alguna idea de corrección hacia los padres, hacia los hijos, perdón, habla muy dirigido hacia los padres. Entonces dice, a vosotros padres, ahí quedémonos, ¿verdad? Luego dice, criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Colosenses 3:21, padres,
luego al final para que no se desalienten. Así que muy interesante el enfoque de esta porción. Así que, pues, ¿qué tal si compartimos rápidamente algo acerca de lo que hemos recibido en esta pequeña lectura? Amén. Yo creo que Dios, pues, yo creo que a todos, pues, nos da, pues, ese privilegio de ser padres, ¿verdad? Pero también, pues, conlleva una gran responsabilidad, pues, porque si ahí sí que si exasperamos a nuestros hijos, los enojamos, ¿verdad? Entonces se nos voltea todo el papel. Entonces uno, pues, tiene que prevalecer en Dios para poderlos guiar a ellos. Amén, hermano. Amén. Algo que decía aquí también es y es bien, bueno, pues, no, bueno, es algo que es cierto, pues, ¿verdad? De que nosotros no venimos como con un manual que nos enseña a ser padres, ¿verdad? Nosotros quizá vamos aprendiendo a ser papás en el camino. Incluso tampoco dice ahí, ¿verdad? En la Biblia no dice tampoco cómo ser hijos, ¿verdad? Sino que, pero, o sea, ninguno de nosotros, o sea, tiene un hijo y ya tiene el manual y sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Pero sí hay los versículos que nos dicen aquí, ¿verdad? En, en este día, solo los quiero, perdonen, los quiero leer, que dice, bueno, los dos, ¿verdad? No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación al Señor. Y el otro, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y de verdad que aún nosotros no sabiendo, digamos, o sea, dice aquí una cosa importante de que tal vez ser esposo y esposa es un poco más fácil porque depende más de nuestra felicidad, ¿verdad? O sea, yo como esposa, trato de agradar a mi esposo, de hacer cosas que a él le gusten, con tal de yo ser feliz también, ¿verdad? Y lo mismo el esposo, ¿verdad? Hace cosas por su esposa con tal de ser feliz él y que su esposa sea feliz. Pero en cuanto a ser padres, ya no es como que una autofelicidad, ¿verdad? Que nosotros podamos obtener, sino que estamos tratando con una tercera persona a la cual nosotros le estamos ayudando a crecer y lo estamos criando, ¿verdad? Entonces eso pues me alertaba, ¿verdad? Porque realmente el ser padres no se trata de ver mi propia felicidad, sino que hay una responsabilidad ahí en cuanto a eso. Y hablaba también aquí de lo que leyó el hermano Mario acerca de María, que hablaba eh, dice aquí, dice, la alabanza de María indica que si queremos ser usados por Dios necesitamos satisfacer ciertos requisitos. Un requisito consiste en conocer adecuadamente la palabra de Dios. Dice, yo espero que los jóvenes en particular aprendan de María al respecto. Entonces dice, si es así, dice, tienen la intención de ser usados por el Señor para producir algo del Señor, incluso en un sentido espiritual, concebir al Señor Jesús y darle a luz. Si es así, entonces necesitan ser competentes al estar llenos de las escrituras, llenos de la palabra de Dios.
Entonces, para criar a nuestros hijos, nosotros necesitamos estar llenos de la palabra del Señor, así como Elizabeth y Zacarías, que para producir a Juan el Bautista, ellos, dice la Biblia, que estaban llenos del Espíritu. Entonces, estando llenos del Espíritu, ellos pudieron producir un fruto adecuado para que pudiera venir el Señor de regreso. Entonces sucede lo mismo hoy con nosotros, ¿verdad? Para producir hijos apropiados necesitamos estar llenos de la palabra del Señor. Y tal vez incluso para poder cuidar de los, pienso yo, ¿verdad? No solo de mis hijas, sino de los hijos de los hermanos también, ¿verdad? Verlos a ellos también como hijos míos. Yo debo estar llena de su palabra para poder cuidarlos y pastorearlos también. Entonces sí es bien importante ver de que ser padres representa una gran responsabilidad y qué bueno que pues que la Biblia nos da unos versículos para que nosotros aprendamos, pero también la experiencia, ¿verdad? En cuanto a criarlos, nos deja ver a nosotros de que no es algo tan ligero, ¿verdad? No es tan, ni tan fácil, ni es algo que podamos hacerlo así que se vayan, ¿verdad? Que ya crecieron, ya son grandecitos, son independientes, pues que vean, ¿verdad? Sino que siempre yo creo que ser padre es para toda la vida, ¿verdad? Aunque uno ya esté grande, yo lo veo con mi papá, y aunque ya estamos todos pasados de los 30 años, todos, mi papá sigue cuidándonos y sigue viendo por nosotros, no solo la forma física, sino que ve por nosotros aún en cuanto a nuestro crecimiento espiritual, porque siempre está él ahí. Entonces, es una responsabilidad que adquiere uno para toda la vida, ¿verdad? Y pues que el Señor nos ayude y nos permita a nosotros ser tales padres como María, como tantos padres que hay en la Biblia, que son buenos ejemplos que nos dejan a nosotros ver que al ser llenos del Señor, llenos del Espíritu, podemos criar buenos hijos para el Señor. Amén. Amén.